buenas tardes. En nombre de la Casa de América les doy la más calurosa bienvenida a esta su casa. Antes de comenzar quería agradecer de manera muy especial a la Embajada de Chile en España, que siempre colabora con nosotros en todas nuestras actividades relacionadas con Chile y en esta en particular, que ha propuesto el encuentro y la nómina de escritores de muy alto nivel con la que contamos. A la DIRAC, la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores de Chile, a don Claudio López, que es el editor de varios de los escritores que tenemos hoy y que vamos a presentar. Y hoy hacemos la última sesión del encuentro de narrativa chilena contemporánea. Una de las razones fundamentales del encuentro durante estos 3 días ha sido ofrecer, con la presencia de jóvenes y destacados escritores chilenos, argentinos y españoles, una especie de cartografía contemporánea de la literatura chilena que permita compartir con el público los textos y las opiniones en cuanto a la práctica de la escritura y crear así un espacio de discusión y debate acerca de la literatura en las dos orillas del Atlántico. Creemos que esto se ha cumplido cabalmente y estamos muy satisfechos en Casa de América por ello. Por tanto, aunque hoy terminamos este ciclo, no quiero dejar de la oportunidad, antes de dar comienzo a esta interesante mesa, de invitaros a las diferentes actividades del programa América nos une, que tenemos en Casa de América desde hoy, ha comenzado hoy, hasta el día 12 de octubre, que hacemos con motivo del Día de la Hispanidad. Y son muy amplias y variadas en diferentes temas: ciencias sociales, economía, política, historia y, cómo no, la cultura. Y en la cultura pues tenemos exposiciones, tenemos cine, tenemos artes escénicas, algún concierto, artes plásticas y literatura. Y como esta mesa es de literatura, quiero dedicar un par de minutos a hablar de lo que tenemos de literatura en estos días, para resaltar de manera muy especial que el 6 de octubre conversarán Rodrigo Fresán y Patricio Pron. El 7 de octubre, dentro del ciclo de Escribo que escribo, habrá una conversación entre Nélida Piñón y Juan Cruz. El 8 de octubre, la lectura de poemas y la presentación del libro Una vida escrita y dibujada de Gloria Leal, que conversará con Gloria Waldman, profesora del City University. De todas las actividades, hay un programa que encontraréis tanto a la entrada, a las 2 entradas que tenemos de Casa de América, como en las diferentes plantas del Palacio. Así que bueno, no os voy a robar más tiempo porque os voy a dejar en la deliciosa compañía de Andrea Jeftanovich, de Rafael Gumucio y de Patricio Prom, a quien le debo agradecer muchísimo la moderación de esta mesa y a quien, por tanto, le cedo la palabra. Todos sean bienvenidos. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar aquí en esta que es la Casa de la Literatura latinoamericana, hispanoamericana, no solamente la literatura, naturalmente, y no solamente hispanoamericana, sino también de todo el ámbito del español. A la hora de pensar en esta conversación, a la hora de preguntarme acerca de qué conversar con Andrea Jeftanovich y Rafael Gumucio, me dediqué a reunir naturalmente información, ese tipo de información biográfica, y no solamente biográfica, que es prescriptiva a la hora de conversar con alguien, y descubrí que ambos autores no pueden ser más distintos. Algunas cosas los asemejan, sin embargo. No digo esto en un sentido peyorativo. Generalmente las mejores conversaciones se producen entre personas que no piensan igual acerca de determinados temas o provienen de sitios completamente distintos. En el caso de Andrea Jeftanovich y Rafael Gumucio, la procedencia es común. Algunas otras cosas son comunes. Haremos énfasis en ellas, pero no excluiremos, creo yo, las diferencias. Tanto Andrea como Rafael nacieron en Santiago en 1970, en Santiago de Chile. Esta es, si acaso,
una de las primeras semejanzas entre ambos autores, una semejanza, por decirlo así, fortuita en la medida en que los escritores no escogen el sitio donde nacen ni la fecha. Dos datos, sin embargo, que son quizás los datos que más persiguieron los escritores a lo largo de su vida. Dicho esto, ambos comparten también el ejercicio de no solamente de la literatura, sino también de la labor docente. Andrea en la Universidad de Chile, de Santiago, perdón, y Rafael en la Universidad Diego Portales, también de Santiago de Chile, donde tiene una cátedra que yo creo que es única en el mundo, es una cátedra de humor de la que espero que nos cuente más tarde. Ambos son autores muy premiados, naturalmente, y ambos son autores cuya biografía, como la de la mayor parte de los chilenos, está por completo atravesada por una fecha. Esa fecha es la del 11 de septiembre de 1973, que aparece muy presente en la primera novela de Andrea Cvjetanović, en Escenario de Guerra, del año 2000, y que pues, recorre toda la biografía de Rafael Gumucio, cuya familia se exilió en Francia, como le he contado en alguna ocasión. Antes de esto, antes de que Rafael Gumucio empezase a escribir sobre este tema y que Andrea Cvjetanović escribiese su novela Escenario de Guerra, Rafael Gumucio específicamente tuvo un comienzo en el año 1995 con una novela llamada Invierno en la Torre, no infierno naturalmente, sino invierno. Y me atrevería a decir que, a diferencia de Andrea Cvjetanović, esa es la primera diferencia a la que vamos a hacer mención, que con su primera novela ganó el primer premio de los Juegos Literarios Gabriela Mistral, obtuvo el premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura, la mención honrosa del Premio Municipal de Santiago. A Rafael Gumucio su comienzo literario solo le paró enormes amarguras. Así que quisiera que comenzase, en este caso, Rafael, contándonos cómo fue ese comienzo literario. Como tú dijiste, bastante aventuroso. Quizás debería ser más sabio y ser como Andrea y esperar 30 años para publicar. Tenía 25 cuando publiqué ese libro. Que por otra parte, no sé si... A mí me sigue gustando, pero no he podido volver a leerlo entero sin aburrirme, quizás no es tan bueno. Entonces, y era un libro de cuentos, eran cuentos interrelacionados entre sí, que hablaban sobre unas torres de edificios, de departamentos, y las historias se entrecruzaban. Y claro, pero yo en aquella época también trabajaba en televisión y era una figura polémica y era visto como un joven irrespetuoso, y la crítica literaria se encargó de ponerme en mi lugar y de alguna forma de decir que los escritores son tal y tal, y este señor no es escritor, sino que es un payaso que finge escribir. Y fue muy bueno, fue una gran bendición, porque me vi excluido de un grupo literario que luego después terminó en la nada, digamos, o en la casi nada. Porque claro, yo por generación soy de la misma edad que la Andrea, pero yo me juntaba como era muy joven, desde muy joven me metía en la cosa literaria, me juntaba con la gente mayor que yo, gente de los 60, la generación de la nueva narrativa, y quedé como inmediatamente excluido de eso, que era muy exitoso en esa época y muy importante, y que se supone que por ahí iba a ir el canon. Y no fue. Y claro, y le debo a ese libro y a la mala crítica haber quedado excluido del juego y haberme transformado en alguien que trabaja en televisión, que hace cosas chistosas y graciosas, y me escribía en secreto y escondía. Y claro, cuando escribí el segundo libro, que se llama Memorias Prematuras, y le conté a varias personas que estaba escribiendo mi memoria, se rieron en tono, dijeron, claro, el típico libro del animador de televisión que escribe su memoria, como sé si Boris Aguirre escribiera un libro, digamos. Bueno, ha escrito varios, de hecho. ¿Pero su memoria ha escrito? Es difícil decirlo. ¿Algún Sí. experto en el tema que nos pueda asesorar? Bueno, pero era el mismo, o, ¿cómo se llama? El Gran Wyoming va a escribir su biografía a los 30 años. Entonces todos mis amigos me dijeron, bueno, ahí te va a terminar de desprestigiar para siempre y va a ser tu
tu perdición. De hecho, un amigo mío estaba escribiendo una biografía de Pinochet, íbamos a la casa de una amiga en el sur, y entonces que había hecho como una especie de colonia de escritores, donde nos tenían a este amigo, Pablo Azúcar, que estaba escribiendo una biografía de Pinochet, y yo estaba escribiendo mi autobiografía, y a él le daban más comida que a mí, lo trataban mejor. Y a mí me tenían ahí, y entonces yo estaba escribiendo y decían, no, pero espérate, Pablo, el que está escribiendo algo importante, tú estabas escribiendo tu vida como famoso. Y claro, y sabía yo, y eso me ayudó mucho como escritor, que si el libro no era espectacularmente bueno, y si no me jugaba todas las cartas en ese libro, estaba perdido, era mi última oportunidad en la tierra, y escribí con eso encima, y me ayudó mucho, me hizo salir de mí mismo, y un poco lo que hice fue que todo lo que me habían criticado en el primer libro yo lo exageré, o sea, encontraban que el libro era muy egocéntrico, entonces escribí un libro sobre mí mismo, que encontraban que el estilo a veces se salía de madre y se perdía, entonces lo exageré. Y fue un muy buen, muy buen método, y el mismo crítico que me había destruido, que me había dicho que no escribiera en 5 años, o que no publicara en 5 años y un día, él lo escribía, es abogado, entonces escribió como una condena con atenuantes, testigos y todo, y al final de la crítica, la condena era 5 años y un día sin escribir, sin publicar. El mismo crítico escribió una crítica muy, muy gananciosa del segundo libro, y ahí me salvé por un tiempo. Pero ese fue el comienzo. El comienzo de Andrea fue, como decíamos hace un momento, muy exitoso a nivel de recepción crítica, a diferencia del comienzo de Rafael. Pero imagino que debe haber sido particularmente complejo desde el punto de vista familiar, ya que Escenario de Guerra, tu primera novela, ficcionaliza eventos que tuvieron lugar en tu familia. ¿Cómo fueron esos comienzos y cómo fue la respuesta de tu familia cuando publicaste el libro? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por estar acá. Es una una pregunta extraña porque la novela parece mucho más autobiográfica de lo que es. Y incluso me pasó algo curioso, que de pronto en la novela aparecían cosas que se leían como claves en la familia y eran parte de mi imaginación y que producía como desencuentros porque, bueno, pasó a ser como un documento familiar donde yo creo que más que una lectura realista de los hechos, era una lectura bien de los sentidos, más simbólica, y todavía me sigue extrañando cuando de pronto se lee tan literalmente un texto, una biografía. Yo soy un poco como cuando escuchaba ayer a Rafael, a diferencia de él, bastante pudorosa, entonces tiendo un poco a defenderme o a escudarme la ficción. Y claro, al hacer un narrador que era una niña, una mujer, y una cosa que me obsesionó mucho, que fue hasta el día de hoy trabajar con la mirada infantil, con los niños, una chica mujer, me di cuenta que se prestaba mucho para esas lecturas. Si bien hay materiales, por supuesto, de inmigración, hay materiales de violencia, hay materiales como del contexto histórico, sociopolítico, pero también no me reconozco tanto en cada uno de los hechos. Entonces, curiosamente, dentro de la familia produjo eso, como datos o escenas del libro producían extrañeza, como, ¿de verdad pasó eso? Yo no sabía que tú, como... Y también era algo desagradable que le debe pasar a todos los autores, que algún familiar muy lejano se siente aludido, se siente aludido, te discute, y son cosas que uno va aprendiendo a tomar distancia, a tomarlas un poco con humor, o a leer esos síntomas. Y quizás ahí me quiero sentir dueña de la historia, entonces no mezclo mucho, y algo de alguien lo puedo tomar, pero creo que no lo reconoce tanto, y que las pistas las dejo de un modo bien hermético. Así que sí, sucedió eso, pero con esos puntos como ciegos de lecturas, pero yo creo que son lecturas más simbólicas, de sentido. Así que sí. Rafael mencionaba la condena que cayó sobre él de 5 años sin publicar tras su primera publicación, condena que efectivamente cumplió, ya que su siguiente libro, Memorias Prematuras, fue 4 o 5 años después. 4 años, sí. Bueno, le dieron por buena conducta. Salió por buena conducta, así es. En cambio, tu libro, desde tu primera novela, ya generó una serie de premios.
podríamos preguntarnos un poco trabilariamente qué es mejor, si que te vaya mal al comienzo o que absorban y te integren tan rápidamente. ¿Cómo fue encontrarse con todos esos premios en un momento además en el cual eras muy, muy joven y tenías tu primer libro en la calle? Bueno, no tan joven, 30. Bueno, estimulante lo de los premios, las buenas críticas, y también yo creo que fue un peso para escribir la segunda novela. Fue un peso porque, claro, quizás había una expectativa, una vara alta o lo que sea, y creo que me demoré. Y también me demoré porque me puse a estudiar. Y también eso es una cosa que comentaría. Yo hice después, yo fui, bueno, socióloga, porque ya nunca más lo retomé, y escribí un escenario de guerra con ese contexto más libre. Después hice un doctorado en literatura largo y fui mucho más consciente de lo literario. Me sentí, por un lado, que tenía más lecturas, más tradición, entendía mucho más, tenía más recursos, pero al mismo tiempo saber más de literatura de un modo más oficial creo que también me hizo a mí una pequeña presión, porque uno ve tantos autores increíbles que dan ganas como de quedarse callado y cerrar el cuaderno y irse a la casa, como menos ingenuidad. Pero también es una presión. Creo que eso fue mucho más presionante que algunos que otros premios tampoco fueron tan grandes. Fue la presión de ser más consciente, de saber, bueno, de pensar que lo que uno cree que es nuevo no es nuevo. Y también, bueno, fue un periodo bien absorbente, pero sí descubrí, sacando lo bueno, la amargura de estudiar y de leer y pensar que uno jamás va a hacer algo nuevo. También me hizo descubrir una faceta que yo desconocía, que es ser ensayista. Si bien en la escritura académica tiene una serie como de taras y obstáculos, yo creo que hice lo que tenía que hacer cuando me tocó hacer mi tesis, pero tanto leer ensayos, yo misma creo que he ido hasta el día de hoy explorando la idea, escribir sobre las ideas, tener un registro, y yo creo que mucho tiempo sentía que el ensayo no era arte. Yo creo que hoy en día para mí la ficción o el ensayo son lenguajes que se contaminan y que son artísticos en registros distintos. Comprendo. Mencionabas antes tus estudios en California, en Berkeley, que son tu principal experiencia en el extranjero. También Rafael, tras la publicación de Memorias Prematuras, vino a España, estuvo viviendo en Barcelona y en Madrid, si no me equivoco, más tarde en Nueva York. Sí, no sé por qué destacan tanto lo de Nueva York, porque fue lo más breve de todo fueron 8 meses. Pero en cualquier caso, tú escribiste 2 libros allí, debería preguntarte a ti si escribiste también en Berkeley, posiblemente no, así también. La pregunta es, ¿os enseñó esta naturaleza extranjera, que en tu caso no era nueva, en virtud de que te habías formado en Francia, cambió vuestra percepción de Chile, a país al que al final acabasteis volviendo? Sí, bueno, lo primero que ocurre cuando uno vive fuera de Chile es que se transforma uno en chileno y tiene que hablar de la literatura chilena o de la nueva escritura chilena, temas que no me preocuparían nada si estuviera en Chile. Y claro, eso me transformó, esos años que viví en España y me hicieron escribir el libro más chileno de los que yo he escrito, que es la historia personal de Chile, que era una historia de Chile. Y claro, y escuchar música chilena, leer poesía chilena, todo eso lo hice yo mucho acá en España. Y además con el ingrediente añadido que estaba en contacto con el origen de muchas de las cosas buenas y malas de Chile, que sucedieron aquí, no en este palacio, pero cerca. Y eso pero a mí me ayudaba mucho y en esa época lo podía hacer, ya no lo puedo hacer, era empezar a escribir el libro fuera de Chile. Por ejemplo, Memorias Prematuras fue escrito en París en un momento de... Esto va a sonar muy Jorge Edwards, pero estaba muy deprimido, había terminado con una novia y me fui a París donde mi mamá, como para pasar la depresión. Y bueno, llegué y me transformé en el que le daba comida a mi hermano y el que iba a buscar las compras. Y estaba deprimísimo en París y empecé a escribir una especie de montaña de apuntes de 1000 páginas, y yo quería hacer como el Simaldone de pensar de Leopardi, quería hacer algún libro totalmente monumental, muy, muy
de esos libros que yo leía en Francia. Y me ayudó mucho esa apertura mental y me ayudó mucho volver a Chile y aterrizar y decir, no, aquí Leopardi, Simaldone, todo eso, o sea, olvídate, no pasa nada, casa aquí, no. Y editar y limpiar y transformar el libro en algo. Y eso varias veces lo hice, es decir, que afuera de Chile inventaba, me abría, mi cabeza bullía y llegaba a Chile y decía, no, hasta allá. Y Chile, ser Chile significa tu amigo, tu enemigo, significa la gente, no era una cosa geográfica, no es porque llegara a Chile que el sentido común volvía a mí, sino que era porque sabía que le conocía la cara a mis lectores y a mis detractores. Y claro, me ayudaba mucho y de hecho ahora he dejado de hacer esto, me he instalado en Chile y claro, mucho tiempo me costaba iniciar un proyecto. Iniciaba varios y los iba matando y me costó muchísimo tiempo esa cosa que me permitía el extranjero, de estar en el extranjero, que era pensarme realmente de la nada, realmente empezar a decir sin tener el editor mental antes del escritor, digamos. Y eso me lo permitía vivir fuera. A pesar de ello, tus temas son principalmente chilenos, ¿no? Pero eso por culpa de vivir acá, porque cuando volví a Chile ya no me interesó tanto Chile, ya se me dejó de interesar, aunque parece que este último libro, Milagro en Haití, muchos periodistas españoles me han hecho ver lo chileno y lo profundamente chileno que es, pero yo no lo pienso así, yo escribí una novela haitiana, pero no... Pero claro, pero la obsesión por Chile tiene que ver porque te preguntan y tú tienes que explicar. En el caso mío lo hacía con placer, generalmente tomo los deberes con placer y lo transformo en algo, pero sí, era, tú eres chileno, ¿y cómo está Chile? Ya. Bien, ¿y tú? ¿Y tu país? ¿Y Haití? Podrías preguntar. Mencionaba que los libros de Rafael tienen casi siempre un tema chileno, no así sucede con tu caso, digamos, y la pregunta es, ¿cómo fue esa experiencia de extranjería? Bueno, yo tenía una visión bien romántica de California, yo vivía en Berkeley, en California, y fue una mirada bien de desajuste. Siempre me gustó mucho Kerouac, entonces fui a hacer mi viaje beat, pero obviamente lo que uno encuentra ya cerca del 2000 era otro universo. Yo pensaba en Janis Joplin, Revolución de las Flores. Ahora, en la universidad todavía se conservan uno de los rasgos como el movimiento hippie, está lleno de vagabundos, de mitos, del estudiante que andaba desnudo, del free speech. Y eso fue bien interesante como aprendizaje cívico. Pero al mismo tiempo California era Google, era los .com, era Silicon Valley, entonces fue como en ese sentido un viaje romántico, pero que tenía algo un poco decepcionante, lo tecnológico, lo informático, como de encontrarme con otro lenguaje. Lo chileno también fue para mí un poco desconcertante porque, bueno, siempre cuando uno llega a un lugar, de pronto la comunidad te busca, la comunidad chilena, y hay un lugar en Berkeley que se llama La Peña, que es un lugar donde tocan música y dan comida típica. Y yo confieso que fui 2 veces y me producía... no sé, mucha decepción porque era como música de los 70 y como que los personajes estaban pegados en esa época. Yo los entiendo su biografía, pero a mí me parecía anticuado, súper resentido. Yo ahora entiendo su biografía, pero yo estaba como más hambrienta, mi apetito era por lo nuevo. Entonces conocí mucha gente de comunidades para mí muy lejanas. Me hice muchos amigos de la comunidad vietnamita, bueno, asiático en general, de la gente de la India, norteamericano. Yo la verdad que los chilenos así como, y el clan y que el chisme me producía cierta asfixia. Entonces creo que si escribía de un modo medio, no sé, entre comillas, sin referencia, medio universal, eso se incentivó. No me sale fácil escribir con épocas y lugares precisos. Entonces, bueno, esa sensación de extranjería, y me dio mucha libertad porque sentí eso, que aprendí cosas cívicas desde, por ejemplo, en el año 99-2000 en Chile el tema homosexual era medio tabú. Y ir a una comunidad donde hay una población homosexual fuertísima, el movimiento gay, transexual, los derechos, y también cosas muy locas como a una reunión como esta, en Estados Unidos, al menos en California, dirían, hasta que se complete el aforo, ¿se llama acá? Sí, aforo. Y no venir con perfumes.
y eso es California, son súper estrictos, o sea, y con perfume, o el tema de las mascotas, muchas leyes para vivir, también eso fue como curioso, como otro paradigma. Comprendo. Entonces fue como mucho cuestionarse, y bueno, la geografía es sumamente interesante, la cultura, ir en este seguimiento cultural, los lugares donde Hitchcock hizo sus películas, Bodega Bay y todo eso. Entonces, para mí había muchos referentes culturales que seguí, y también el desconcierto de una sociedad distinta y también del poder de las minorías. Eso fue sumamente poderoso. Tu siguiente libro fue Geografía de la Lengua, que trata de una relación, digamos, dicho de forma muy grosera, entre una persona que proviene de un sur hipotético que nunca se menciona y posiblemente sea Chile, ¿no? Y un norte que creo que es Holanda, ¿no? Podría ser Holanda, tal vez, pero en cualquier caso, digamos... fue escrito allí, era resultado de esa extranjería. Sí, vale. sin duda. Es interesante porque son dos soluciones. La canción norte-sur, sí, esto-oeste, me tocó las Torres Gemelas en Estados Unidos, y claro, eso un poco se contamina en el libro, pero sí, yo creo que tiene que ver con esa experiencia de extranjería. Son dos soluciones por completo distintas a la cuestión de vivir fuera y empezar a escribir sobre tu país, por decirlo así, ¿no? Sentir el mandamiento de escribir sobre tu país de una forma o de otra. Dicho esto, que constituye una diferencia más entre vosotros, existe un punto en común que es la experiencia de la censura. Ambos habéis sido censurados por razones distintas y en formatos distintos, y quería preguntaros en ese sentido acerca de esa experiencia. En el caso específico de Andrea, uno de sus relatos que aparece en No aceptes caramelos de extraños, el último libro que acaba de publicar la editorial Comba aquí en España, un libro de relatos, pues se encuentra este relato árbol genealógico en el cual un padre y una hija se marchan al bosque para fundar nuevamente una sociedad basada en el incesto, lo cual naturalmente replica o constituye una reflexión de la historia bíblica, ¿no? Este cuento, que iba a ser publicado en 2 antologías en Alemania y Estados Unidos, fue censurado, si no me equivoco. ¿Cuál fue la experiencia? ¿Cuál fue tu reacción ante esto? De sorpresa. Sorpresa porque de partida no es nada nuevo, o sea, tendrían que haber censurado Nabokov a la Biblia mucho antes, y es un texto que se entiende que está... bueno, el mundo de la ficción es un ejercicio literario, y tanto cine, y me llamó la atención que 2 editores bastante letrados, pero suena un poco ampliado el tema, como me llegó mito urbano. Pero sí, fue como, mira, el cuento nos gusta, la escritura nos gusta como tú escribes, pero el cuento no podría ir por la temática. Y hoy día, justo le comenté a Patricio y también a Ana María, que vi a un dramaturgo, y lo comento porque quizás ahí entienden más la conexión con los que viven en Madrid, que se llama Juan Mayorga, y él montó hace unos años atrás una obra que se llama Hamelin. No sé si alguien la vio acá o la leyó, y también trata del tema, y me parece que él habla de un barrio en Madrid donde aparece un caso de un hombre que hace como beneficencia y tiene unos chicos a cargo, y surge este tema de lo ambiguo, lo ambivalente, la moral. Y es un poco lo voy a responder con esta obra de Juan Mayorga, que me interesa mucho. Y es un hombre de clase alta que da dinero a una escuela y a chicos con familias muy vulnerables. Y lo que es interesante de esa obra, porque nunca se sabe si este hombre es responsable o no de lo que sucede con los chicos, y es que todos los poderes aparecen alrededor de la figura de los niños pobres. Aparece el Estado, los psicólogos expertos, los hogares de menores, y todos quieren capturar a este niño, y queda la ambivalencia de quién comete más el abuso, si también el poder religioso, no sé, un cura que se acerca a este barrio popular, o este hombre que dice que en un momento dice, bueno, si yo soy pederasta, me aguanto. Dice, cuando lo van los jueces. Y también el juez de Hamelin se obsesiona con el chico y deja de lado a su familia. Entonces es bien interesante porque, de hecho, cuando comentaba ayer, uniendo también a Rafael, cuando decía que la gente dice, bueno, mi vida es perfecta, mi pareja es perfecta, pero me interesa la identidad nacional. También esa contradicción de los personajes, un juez dedicado a la justicia de menores, que se obsesiona con varios casos, y con este caso bien emblemático porque era como un pez gordo de la política involucrado, y que en su casa es incapaz de conversar con su hijo. Ese tipo de literatura me interesa porque creo que lo interesante de los personajes es la contradicción. Y de pronto estos temas más complicados, que también tienen que ver con las compulsiones, y que también han estado presentes en toda la tradición literaria y también lamentablemente en la realidad,
arrojan a los personajes y también al lector a una zona ambivalente, ambigua. Y ayer lo comentaba, creo que muchas veces se nos exige ser categóricos. Y a mí, al menos en el arte y la literatura, me interesa la ambigüedad, la ambivalencia, la duda, ese lugar del precipicio que tú miras de reojo. Y creo que el cuento apunta a ese lado y me parece incluso que es un cuento para nada perverso, un cuento incluso de un poco de amor o de una ingenua salvación. Claro. Por tu parte, Rafael, tuviste un programa llamado Plan Z, un programa de humor que creo que duró 2 años y fue censurado durante 2 años más o menos, ¿no? O sea, recibió sanciones. Hay un consejo de televisión que sanciona, que pone sanciones a los programas y hay 8 posibilidades de sanción. Ofensa a la patria, ofensa a la mujer, ofensa a la figura histórica, ofensa... ¿Qué es lo que había otra más? Bueno, el caso es que logramos que nos ofendieran la 8, conseguir los 8 ítems. Fue un récord. Y claro, de los 8, solo uno quedó, prosperó, que era un chiste en que yo hacía de Allende. Y generalmente el cine chileno es pro Allende, de izquierda. Entonces hacíamos una película chilena, como típicamente chilenas de esa época, pero de la versión de la derecha, en que Allende era un borracho y toda la leyenda negra que se hizo en torno a Allende. Y claro, el problema es que la película quedó muy realista. Y de hecho, nos hicimos una autocrítica porque la verdad es que la vimos y era escalofriante. Y yo tengo un parecido físico con Allende que ha hecho que yo dude un poco de mi abuela, porque era amiga además de Allende, entonces he llegado a dudar. Y claro, eso fue... Claro, pero me hubiese preferido tener una censura como la de la Andrea, porque claro, eso era los años 90 en Chile, la postdictadura, era muy fácil que te pillaran por algo. Pero esta nueva censura de la moralina, que creo que es uno de los peligros mayores que estamos sufriendo y que se supone además, porque claro, que te censuren las bestias o que te censuren los militares, no tiene nada pero que te censuren los supuestamente inteligentes, los supuestamente tolerantes, los supuestamente cultos y los que hacen leyes contra el perfume, me resulta... Esta ley contra el perfume me parece que se va a hacer recordada como la cosa más oscurantista que yo he escuchado nunca. Es decir, no puede ser que en Estados Unidos los Amish hayan ganado la batalla. Y que la gente crea que eso es de izquierda. No, eso me preocupa. Claro, tampoco es nuevo, digamos, decías que Nabokov lo censuraron, tuvo que publicar en una editorial de... francesa. Sí, y de pornografía. Y claro, a mí una de las cosas que más preocupada me tiene, que es esta especie de no abusivo, esta especie de alergia al abuso, alergia a la violencia, alergia al empujón, alergia a decir nada. Y eso me preocupa, pero por desgracia mi libro no son leídos por esa gente, o por lo menos no hay incesto en mis libros, ni nada de esas cosas. Voy a empezar a pensar en poner algo así. Un incesto con el perro de la mamá, para que además... se suma la zoofilia. La zoofilia, ¿no? Y... Bueno, hay que decir que ayer te escuché comparando a la mujer con el ser humano, una especie de comparación. No, al revés, dije. ¿Al revés? Dije la mujer y el ser humano era el hombre. Ah, vale, de acuerdo, sí. No, al revés, no sé cómo era. Digamos que esto no fue censurado, lo cual es una buena noticia, digamos, que da cuenta del clima social aquí, que permite que se digan esas cosas sin censurar. Pero falta poco. Al mismo tiempo, yo pensaba en el hecho de que muchos de los personajes de Andrea son personajes femeninos. Y los míos también. Y los tuyos constituyen, digamos, además, en mi opinión, las voces más poderosas que he leído yo, de mujeres, que he leído yo en la literatura latinoamericana reciente, ¿no? Tanto mi abuela Marta Rivas González como Milagro en Haití, tu último libro, están presididos por una voz de una mujer que enjuicia, que demanda, que no reclama piedad y tampoco la ofrece. Y me pensaba en esa contradicción, esa aparente contradicción.
Claro, yo al igual que la Andrea, que al final hemos tenido pura semejanza, Exacto. ese es el chiste. también su libro de sobre su familia, todo, hasta ahora estamos todos igual. A mí me encantan las contradicciones, las colecciono y lo hago en la vida y lo hago también en la literatura. No, a mí la gente sin contradicción no me interesa. No, la gente coherente no me interesa. Esa frase de Groucho Marx que dice, estas son mis convicciones, pero si no le gusta tengo otras, nunca me pareció cómica, me pareció totalmente realista. No entiendo la gente de una sola línea. Me dice que me da que pena y que soledad, que tristeza. Yo tengo más de una línea y más de una idea y más de una visión. Y claro, estos personajes, mi abuela y Carmen Prado, son ejemplo mismo de esta colección. Me costó muchísimos años porque generalmente el único personaje que era así en el libro era yo. Pero me costó muchísimos años lograr que otro personaje asumiese ese nivel de contradicción y que, porque claro, cuando un personaje tiene esta contradicción y estos problemas y estas neurosis y escribe o hace película o pinta, bueno, encontró una forma de canalizar esta neurosis y es sano dentro de, aunque se corte la oreja y todas esas cosas, pero imagínense Van Gogh sin pintar. Si hubiese cortado las dos orejas en vez de una, y la nariz quizás. Entonces, estos dos personajes de Marta Rivas y de Carmen Prado son artistas sin arte, mujeres de una gran capacidad imaginativa, una gran capacidad de una gran lucidez que no sirve para nada, que se autodestruye y que en el fondo termina por roerla y destruirla. Y eso ha sido como, para mí, un gran descubrimiento, ser capaz de describir la neurosis sin transformarla en arte, sin esa excusa de que, bueno, que igual es artista y igual al final hay un final feliz, o sea, igual el tipo leía a Superman en el colegio, le pegaban, no era nada como memoria prematura y le iba súper mal, pero al final escribió un libro y se salvó. Bueno, en ambos libros, en Milagro que tenía un menos, no hay salvación. Y lo decía... Y no solo no salvación, sino que ella tiene un modo de ver el mundo y las cosas totalmente equivocado y que Dios, si existe, pero en la novela existe, Dios le dice, esa forma de ver el mundo incorrecta es correcta. Okay. Ser así como eres tú, que nadie quiere ser así, igual es premiado por Dios en vez de ser castigado como debería ser. Y eso me pareció divertido que pasara. Mencionabas ayer que te sorprende el hecho de que tus dos mejores libros hasta el momento tengan la voz de dos señoras de 60 años o más, que parece además ser tu voz, por lo menos literaria. Claro, también hay una cosa hormonal, ¿eh? Con la edad los hombres vamos entrando con más... pareciéndonos señoras, como Paul McCartney, ¿no? Sí. Y yo creo que me está pasando eso, que la progesterona... ¿Cuál es la de las mujeres? La progesterona me está haciendo una mala jugada. Estoy ya empezando a pensar en el momento en que empiece a menstruar, pero todavía no me ha pasado. Avísanos cuando suceda. Por otra parte, hablábamos ayer del hecho de que Chile tiene, a diferencia de otros países, incluso posiblemente, me atrevería a decir, de España, una escena de escritoras mujeres, dejando al margen la cuestión acerca de si lo que escribe es literatura femenina o no, digamos, una serie de escritoras mujeres absolutamente magnífica que constituye una primera plana en la cual naturalmente tú estás, que es muy llamativa. Mi pregunta ingenua, digamos, es si no es Chile un país... ¿Se ha liberado Chile del machismo que constituye uno de los problemas principales de la región? ¿Por qué este esplendor de escritoras mujeres en Chile? Wow, compleja la pregunta porque no sé si nos podemos en Latinoamérica liberar del machismo. Hay tantos indicios, no sé, la realidad, problemáticos, desde femicidio, violencia intrafamiliar, etcétera. Ahora, hay algo en la escena cultural que sin duda tiene que ser más favorable en el sentido que hay muchas autoras, varias narradoras, dramaturgas, yo diría compositoras. Creo que viene Javiera Mena pronto. Vino, ¿no? Estuvo por aquí. Estuvo. Hay muchas compositoras también de música, cineastas, documentalistas. Sin duda el acceso a los estudios, al trabajo ha ayudado. Y sí, tiendo a pensar que seguramente
la gente que tiene posibilidades ya de hacer cosas en la cultura tiende a vivir otras diferencias. Yo creo que la categoría hombre-mujer está un poco en ese sentido, no sé, obsoleta o es distinta. De hecho, yo no podría jamás hablar contra los hombres en mi profesión porque he tenido editores hombres. De hecho, ayer me acompañaba Juan Bautista, que vino de Barcelona, en tren y todo. He tenido mis principales editores han sido hombres y siento que hay muchos lectores aliados. Entonces, de partida, soy como resistente a pensar en eso, pese a que soy bastante pensamiento feminista. Sí, lo interesante, quería mencionar entre paréntesis, es que estas autoras no coinciden tan solo en el hecho de ser mujeres, sino también en el hecho de que tienen una visión bastante rompedora de la feminidad, que además se pone de manifiesto en tus libros, pero curiosamente también en los libros de Rafael, estas mujeres También fuertes mujeres que muy construyen... fuertes, las mujeres de Rafael y todo eso. Y sí que me gustaría también comentar que con la edad uno va perdiendo esas diferencias. Tú decías ayer, yo creo que, por ejemplo, ahora que vi que había tantas polémicas con el tema de la maternidad, ahí me enviaron que ayer comentamos, yo creo que la maternidad o la paternidad, da lo mismo, no creo que sea la única vía para en la vida. O sea, si uno no quiere tener hijos, me parece súper válido. Pero sí hay algo de la experiencia familiar de tener hijos, que yo creo que al compartir las tareas uno ya se olvida si es hombre o mujer, por supuesto el tema de la lactancia es lo único. Pero yo creo que ahí hay si los modelos de crianza cambian, obviamente. Yo creo que, porque también, lo dije en una entrevista hace poco, yo creo que a nivel de discurso, la maternidad todavía es un lugar de opresión para las mujeres, a través de la culpa. Lo dijo, hace poco leí había una cita de Poniatowska, de Elena Poniatowska, que decía como que la culpa ha sido la gran herramienta de opresión con las mujeres. Yo creo que todavía funciona. Pero la experiencia ahí, humana de tener otro ser vulnerable bajo tu responsabilidad, yo creo que hay un aprendizaje que ya como que no hay diferencia. Yo creo que ayuda a no tener diferencia, pero sobre un supuesto bien positivo, que es que los modelos de crianza son compartidos. Claro. Porque sí notaba y me quedé muy picada ayer. Picada se entiende en chileno, es como muy resentida cuando ayer Rafael dijo que cuando le tocó su postnatal, él escribió un libro. Yo pensaba en mi caso, cuando yo tuve mi postnatal, creo que me demoré 2 años en poder redactar una línea. Eso sí, es una diferencia biológica, hormonal, física, lo que sea, de modelo de crianza. Y para mí ha sido un tema que ha hecho más lento mis libros y nada, lo acepto. Y qué sé yo, son también otros aprendizajes. Pero ahí yo creo que hay una diferencia, lo pensaba ayer cuando tú decías, yo salté en la silla, decía, todo lo contrario. No, no es un autor rápido, es una autora lenta. No, yo considero que es una gran injusticia, si no estaba alabándome como... Porque era mi segunda hija, la primera hija, por supuesto que mi mujer trató que fuéramos más igualitarios. La segunda vez yo le dije, ¿sabes? Que no intente siquiera, porque yo no puedo dar leche y no soy capaz de hacer nada. Bien, entonces estábamos al veraneo, claro, y yo me sentía con una especie de energía, que es la energía que también existe en las mujeres, sí, pero que la vuelcan en mantener con vida al niño. Es una energía, una fuerza que me hizo escribir el libro Milagro en Haití. Fue radicalmente injusto, pero también se compensa porque mi mujer tuvo 2 años con una persona que estaba mirándola todo el día, todo el tiempo, y pensando que era Dios. Yo no tuve eso, tenía que escribir libros para que alguien me felicite un poco o me dé una entrevista en Madrid. Yo, claro, si hubiese bebido a alguien colgado de mi pecho y acariciándome todo el tiempo, claro, hay compensaciones. Pero verdad, ahora el tema, a mí me han preguntado mucho por el mismo tema por culpa del libro sobre el machismo en Chile, y claro, en apariencia uno podría decir, una presidenta mujer, todas Lina, Andrea, Diamela, toda la cantidad de escritores y la tradición, porque no es una generación nomás, es María Luisa Monval, la Gabriela Mistral, la Rita Parra. Uno podría decir en el papel, bueno, este es el país más feminista o más liberado de América, y está muy, muy lejos de ser cierto. De hecho, legalmente es uno de los países en leyes, en cosas concretas de un machismo vergonzante. La Argentina es más, hasta el Perú es menos machista en el papel que Chile. O sea, no hay ley de aborto, no hay nada. Entonces, uno se pregunta, la presidenta Bachelet es presidenta, mujer,
pero sus primeros 4 años de gobierno no significaron ningún progreso, que muy poco, o casi ningún progreso para la mujer, ninguna ley para la mujer. Y al revés, su razonamiento es como soy mujer, si yo hago una ley por las mujeres, voy a quedar como mujer. Y tengo que probarle al mundo de que a pesar de que soy mujer, igual no soy tan mujer. Ese es el razonamiento. Entonces, es complejo. Yo creo que, bueno, como sucede muchas veces en el arte, no son las condiciones favorables y la ayuda lo que hace que se fructifique. Siempre he pensado que los países donde los escritores tienen críticos más aserrados y hay más pelea y más polémica y las condiciones del escritor son malas, siempre surge mejor literatura que en las condiciones. Estábamos hablando el otro día de la España de los años 2000, del 2000 al 2005, donde los escritores vivían bien y había mucho dinero y todo estaba muy bien, y el resultado del libro es macabro, digamos, aparte de 2 o 3 libros, no fue la época dorada. Bueno, pero quiero decir que el hecho que tanta mujer gobierne y escriba, y no es porque la vida de la mujer sea simple en Chile, sino que al revés. Yo creo que es por una rebelión, porque es difícil, porque hay o sea, debo decir que el machismo ha creado esta generación de escritoras mujer y pintora. Se lo debemos al machismo. El día que se acabe el machismo, quizás se va a acabar tanta creadora, esperemos. Pero no es lo que se ve en el papel. No es bueno, entonces la mujer en Chile está en condiciones. No, te diría que de los temas país más cuestionable y más cuestionado, porque el tema de la pobreza, la desigualdad ya está en la agenda. El tema de la mujer en Chile es un tema aún que tú lo planteas y ya la sala se pone complicada. A mí me llama la atención como en el lugar público, por ejemplo, el periódico, los domingos, no sé si en España será similar, uno abre la Tercera, el Mercurio, lo que sea, y son columnistas, porque el tema de la opinión, lo tener tribuna, hombres, en política, en economía, incluso en cultura, en literatura. Eso yo creo que también esos lugares que no solamente es el creador, sino que el que va generando una opinión, una discusión. El programa de televisión, yo creo que puede ser un modo al principio forzado, pero yo creo que es importante en todos los ámbitos, sea una mesa redonda, un ministerio, forzar eso al principio, hasta que se cree como una cultura cívica distinta de paridad, o al menos que sea proporcional a la gente que hay. Yo creo es mejor, pero... Pues a perder parte de la gracia. Sí. Porque, claro, la Violeta Parra es lo que es por la pobreza, por ser mujer, por todas las cosas terribles, y se suicidó. Para ella habría sido mejor vivir en Holanda, digamos, en una sociedad más tolerante, pero no habríamos tenido sus canciones, habríamos tenido canciones holandesas. Y el costo de esas mujeres fuerte, un poco están en tus personajes, y pienso en esa tradición del guacho, también de qué monstruo nos genera cuando tienes mujeres tan fuertes, omnipresentes, omnipotentes, ¿verdad? Estas mujeres que crían a los hijos, los sacan adelante solas. Y bueno, a veces lo que se ve, y hablan los antropólogos, que repiten los esquemas del machismo. Pero alguien me preguntaba hace poco en una invitación a una universidad, qué significa una tradición latinoamericana, católica, de tener madres que vienen de la Virgen, imagínense, o sea, esto del culto mariano, no sé si en España existe lo mismo, pero también la figura de mujer hay que repensarla, ¿no? No claro. Creo esto de mujeres y hombres buenos, sino que hay que repensar todas las figuras. No, sí, es muy tradicional en Chile y es central en la historia de Chile el hecho de que la mujer cuando tiene un hijo cree que el hombre ya no sirve para nada, para nada. Y o él se va o ella lo va y lo elimina. Y claro, la figura más típica en Chile de crianza es una mujer con hijos y lo cría sola. Y eso, por supuesto, que crea todo tipo de anormalidad y monstruosidades, pero son interesantes como arte, que es el problema, que casi todas las cosas que son malas para la sociedad son buenas para el arte. O sea, cuando llegué a Chile y vi una sociedad desigual, con micros que se destallaban, dije, oye, qué maravilla, encontré una caja de juguetes gigantesco. Y de hecho me ha pasado que ahora que Chile es un poco menos desigual y un poco menos destartalado, me he tenido que ir a Haití, con la seguridad de que en Haití va a pasar mucho tiempo antes que me quiten los juguetes
que de esta miseria. Igual que estos, uno siente como esos fotógrafos de guerra que están ahí y dicen, ¡ah, cuántos murieron! ¡Ay! Están felices y van celebrando como un partido de fútbol, cada vez que cae una bomba dicen, voy a sacar fotos de los sangrantes. Bueno, un poco pasa eso. Claro, antes de dar el turno al público a que pregunte, quería haceros una pregunta que me parece que es muy pertinente y que por lo menos sirve como clausura de estos encuentros de escritores chilenos. Tenemos aquí a 4 escritores, magníficos todos. Podríamos fantasear con la posibilidad de que estos 4 escritores formasen la trilogía más importante de la literatura chilena, aunque son 4, desde luego. Pero la pregunta es y esta pregunta la hago yo como lector argentino de literatura chilena, es ¿qué hace que Chile tenga una de las escenas literarias más importantes de América Latina, más importantes del ámbito del español? ¿Hay alguna explicación que hayáis encontrado vosotros a esta efervescencia? No, es mucho más misterioso porque un argentino mueve a una mesa de escritores chilenos. Eso ya es un tema en Madrid. Es un tema que habla, que yo creo que habla de eso, porque quiero decir, cuando yo empecé a escribir, un argentino que estuviera en una mesa de un restaurante, pero 6 mesas distintas a un escritor argentino que tuviera, era imposible. Nosotros los escritores argentinos eran dioses que pasaban de repente, alguno corregía alguna novela Fuguet, pero así... Hemos hecho mucho en los últimos años para echar por tierra nuestro carácter divino. Digamos. No, pero claro, sí. Pero eran totalmente comportamientos estancos. Y yo creo que la vitalidad de la literatura chilena solo se puede calcular de manera demográfica, porque creo que hay en Argentina también escritores interesantes, en Colombia hay también escritores interesantes, en México, y veo varios países que no conozco bien. No sé, supongo que en Perú debe haber escritores interesantes, no he conocido casi ninguno. Y bueno, ahora hasta en El Salvador hay un escritor muy interesante, o sea, dos. O sea, Horacio, que a veces guatemalteco, a veces depende del... No, pero claro, lo impresionante es más bien a nivel demográfico, por la cantidad de población, por la cantidad de lectores, por la cantidad de... claro, ahí sí que impresiona. No impresiona en sí, pero impresiona la cantidad, y más que la cantidad, la diversidad. Es decir, una vez me tocó, cuando publiqué Memorias Prematuras, fui al VIP, otra novela, fui al VIP ingenuamente a ver cómo estaba mi libro en el mesón. Por supuesto no estaba, y ya había uno de Isabel Allende, otro de Pedro Lemebel, otro de Roberto Bolaño, y eran todos diversos, distintos y chilenos y a su manera. Eso, claro, creo que impresiona. Pero yo tengo una teoría que tengo hace muchísimos años y que voy a reflotar aquí, que en Chile no teníamos narrativa tan importante, aunque teníamos grandes escritores, pero eran menos conocidos, porque no existía el antes y el después. Vivíamos la ilusión totalmente irreal de que Chile era un continuo histórico en que las cosas siempre habían sido así y siempre serían así, y que daba un poco lo mismo quién era presidente y quién no era presidente. Vivíamos una especie de... Y todos los cuentos de los años 50, que cuenta Jorge Evans, entre otros, son así, son un continuo de taberna y de bares, lleno de personajes alucinantes, muchos de ellos, pero en que el tiempo no parece transcurrir y no se sabe muy bien si esto pasó el 65, o el 68 o el 54, porque daba lo mismo, vivían en un... Y el gran orgullo del chileno era: somos el país de América Latina donde no pasa nunca nada y donde nunca sucede nada. Evidentemente, para un narrador, vivir en un país donde nunca sucede nada es complicado. Y el 73 y el golpe hizo que en Chile sí sucediera algo, y además sucedió algo que también podía ser explicado a otras personas. Es decir, sucedió algo que es... me entrevistó hoy un chico de nombre Víctor, que no es común aquí en España que la gente se llame Víctor, y era por Víctor Jara, o sea, y no era nada, no tenía nada que ver con Chile, solo el nombre. Y pasó algo, y hay un antes y un después, y para los escritores, y yo veo que las generaciones más jóvenes que también usan esa especie
de corte de agua, de un antes y un después, que te ayuda a ordenarte. Ni siquiera es porque sea tan grave o tan terrible o tan espantoso en la vida de cada una. En algunas personas fue una división interna y personal. En el caso mío fue algo que me ocurrió, y también en el caso de la Andrea y de la gente de los 70. Pero incluso para la gente que no le sucedió nada, ayuda, define y permite tener un sentido del tiempo, que era lo que los chilenos no teníamos. De ahí el éxito de la poesía chilena o de Pablo Neruda o de Vicente Huidobro es la capacidad de vivir sin tiempo, digamos, de vivir en un tiempo alterno. Se rompió y empezamos a tener antes y después. Y eso creo que explica por qué de pronto, de tener grandes poetas y narradores secretos, hemos tenido ahora narradores conocidos y poetas secretos. La calidad, yo creo que la calidad de los poetas de hoy es tan buena como la de ayer, pero su relevancia cambió el equilibrio de fuerza. ¿Tienes también esa impresión de que la preeminencia de poetas en Chile generó un campo abierto para quienes como vosotros sois narradores? Un campo vacío que en el caso, por ejemplo, argentino estaría ocupado por Borges y la dificultad de sortear a Borges. Sí, y yo creo que esa contaminación del lenguaje poético uno lo puede ver un poco en la escritura chilena. Y también pienso, un poco similar a lo que decía Rafael, que un hecho histórico muy traumático, un hecho histórico que remece en todas las sociedades hace que se quiera narrar después. Y incluso requiere una distancia histórica, y pienso en la Guerra Civil Española, todas las novelas que hay, y después, claro, el peligro que se transforma en producto, por supuesto la Segunda Guerra Mundial, lo que pasa en México, lo que pasa en Colombia. Estos hechos que no tienen explicación o que superan los sentidos, que son violentos, tienen que narrarse de algún modo, aunque se narren de un modo imperfecto, porque creo que hay un ejercicio de memoria colectivo. O sea, nadie puede decir que es el narrador de la dictadura, el narrador de la guerra civil o de la Segunda Guerra Mundial, sino que es interesante que surgen tantas voces, porque yo creo que la memoria siempre se piensa como algo individual, y yo creo que es bastante más colectiva, como armar el puzzle y de que cada uno entrega una versión, una pequeña mirada de ese hecho que conmocionó. Y también un periodo que cuando hay represión hay mucho silencio, entonces yo creo que uno guarda palabras, guarda líneas, guarda frases, y de algún modo eso después se traduce en películas o en documentales, en literatura, por supuesto. Y yo creo que la posibilidad de salir, de romper fronteras en un país tan aislado también contribuyó a preguntarse cosas que estaban un poco naturalizadas. De hecho, por ejemplo, la pregunta de la educación, yo creo que fue posible porque tal vez hubo generaciones que pudieron salir a estudiar fuera, y que esto que la educación se haya privatizado y todos los cambios que implicó la dictadura, que no fue solamente la represión, sino toda la estructura que dejó, han sido cuestionados, y también la cosa de género, o sea, que la gente vaya afuera y diga, bueno, la ley del divorcio, la ley del aborto, en otras partes es de otro modo. Y un país donde se alinea en un sentido con Estados Unidos, pero después tiene leyes civiles que son propias de, no sé, la República del Congo, entonces como país contradictorio. Todas esas contradicciones son posibles de ver si alguien sale, y esa permeabilidad. Y los narradores yo creo que también ayuda a que viajen. Se generan redes, y también que a mí me llama la atención la cantidad de invitados. Quizás era habitual en Argentina antes, pero hoy en día en México, o sea, perdón, en Chile, que es tan lejos, tal Filbal, no sé, vienen muchos escritores a través de la Universidad Diego Portales. La Feria del Libro de Santiago, claro, la Cátedra Roberto no tenía Bolaño. ni una oportunidad de escuchar o conocer, y se generan como lecturas ida y vuelta. Lo que sí yo confieso que frente a ese mundo editorial, también las editoriales independientes, toda esta efervescencia de crear como casi un orden paralelo, a mí sí no estaría de acuerdo que hay más lectores. Me parece que, además, a diferencia de Argentina, que por ejemplo un país que conozco bien y que voy y vuelvo, de España no podría decirlo, no lo conozco bien, me llama la atención que creo que estamos al debe con los lectores. Creo que hay narradores, hay dramaturgos, hay editoriales, hay eventos culturales, pero creo que todavía no se ha democratizado eso. Y no solo porque el libro es caro, sino que hay otras cosas que hay que repensar y que son, bueno, socioculturales, históricas, políticas, etcétera. Pero en ese panorama me faltan de pronto lectores. Claro. Sí, a mí me llama siempre la atención mucho eso, porque los lectores son siempre los mismos. De hecho, uno va a la librería y te dicen, tú puedes preguntar en qué compró, qué libro, digamos, y sabes perfectamente. Son los mismos, generalmente son abogados y médicos.
Y claro, no ha cambiado nada en ese sentido, para nada. Pero sí, a mí siempre me ha llamado la atención muchísimo que un chileno de repente me dice que su autor favorito es Baudelaire y vive en Maipú. Digo, pero ¿qué tiene que ver Baudelaire? O sea, que en cambio veo a un romano y que vive al lado del foro y lo que más le gusta escuchar es reggaetón. Digo, ahí sí que hay una... Pero claro, pero lo que decía Andrea también es cierto que no solo fue el golpe militar, sino que en Chile se trataron de instaurar 3 sistemas políticos, económicos completamente contrarios en 3 décadas. Eso evidentemente que te transforma en un esquizofrénico, porque si te dicen que vamos al socialismo, luego vamos al neoliberalismo y ahora esta especie de socialdemocracia neoliberal es muy complejo y todo eso se vivió, y lo estaba pensando ahora, que se vivió mucho en la intimidad, porque la dictadura lo que hizo fue capturar la noche, capturar el mundo externo, y se vivió mucho dentro de la casa, y la novela chilena de la generación más joven son muy intimistas y muy íntimas, y son siempre de casas donde no pasa nada, donde no hay nada, y de repente surge un crimen o la huella de algo terrible o ominoso o sexual que está escondido en un gran universo de banalidad o de normalidad. Tiene que ver con eso, que esta revolución que se hizo, porque lo que se hizo no fue un golpe de Estado, fue una revolución en dictadura, un cambio total de paradigma, se hizo en casa, en represión, y prendiendo el televisor tú veías chicas lindas diciéndote anda, compra, vive, emprende. Era toda la cosa del emprendedor en un país donde tú no podías salir después de las 6 de la tarde. ¿Qué va a emprender? O sea, no. Entonces, esa lógica, esa esquizofrenia, yo creo que crearon narradores, y yo en los libros de naturaleza es completamente diferente, porque no hay una escuela, digamos, no es como en Argentina, que uno ve 2 o 3 escuelas, algunos pertenecen, no, aquí no hay ninguna escuela, o muy pocas. Sí, las historias se parecen muchísimo, los mundos se parecen muchísimo, la forma de escribir, y de hecho es muy divertido, los escritores chilenos nos gusta mucho pensar que somos muy distintos, y pensar que escribimos muy distintos, pero luego los libros no son muy distintos, la forma de abordar, pero las historias son singularmente parecidos, los mundos, Eso quería mencionar, que tú me has pillado hace un momento. Partíamos de las diferencias, pero en realidad son autores que comparten, además de la nacionalidad y la cuestión generacional, como decía bien Rafael, un mundo, unas experiencias y unos hechos que han constituido el aliciente para la producción de literatura. Se nos ha acabado el tiempo, echadle la culpa a la verborragia del moderador más que de los autores. Si hay preguntas y comentarios los podemos hacer después conversando con los autores. Para mí, tanto ellos como Matías Celedón y Diego Zúñiga, que están aquí entre el público, fueron un descubrimiento, y espero que lo sean para vosotros también sus libros. Muchas gracias a la Casa de América, muchas gracias a vosotros por estar aquí, gracias a los autores y hasta pronto. ¿Vale? Gracias.